Con ustedes, el mayor Josué Prieto, con el estudio bíblico de hoy. Vamos a tener un momento de oración para comenzar. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, Señor y Dios, te damos gracias por esta oportunidad de poder conectarnos de esta forma para estudiar las Escrituras. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que tú haces por nosotros, como tu Espíritu Santo nos ayuda a entender. Abre nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, ya también Felipe e Inés están conectados. Antes de comenzar, me gustaría hacer el anuncio de que la mayora Rebeca Santos fue promovida a la gloria. Fue promovida a la gloria esta mañana alrededor de las 10 de la mañana. Ya tenemos a Fabiola. Bienvenida, Fabiola. Y por favor mantengan en oraciones, en sus oraciones, a los mayores Prieto, mi hermano y la esposa, también al hermano de Rebeca Prieto, de Joel Santos, y, y también al mayor Moisés Hernández, el hermano de Rebeca. Bueno, todos me oyen, ¿verdad? Espero que sí. Vamos a comenzar. El año pasado estudiamos el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Hablamos de varios temas. Vamos a tocar todos los temas lo más concisamente posible. Estos fueron los temas: influencia del judaísmo y de otras religiones y de filosofías ajenas en la naciente iglesia cristiana. Necesidad de una nueva identidad en Cristo. Libertad cristiana como resultado de una nueva identidad. Nuestra identidad es modificada de acuerdo a la percepción que tenemos de la identidad en Cristo. Bueno, algo así como quién es Cristo para mí va a definir quién soy yo en los términos espirituales. Tenemos una identidad compartida todos como cristianos. Nuestra nueva identidad debe ajustarse a la voluntad de Dios. Dios conoce quiénes somos. Deberías aceptar por fe lo que Dios dice de ti. Deberíamos aceptar por fe lo que Dios dice de nosotros. Somos pueblo de Dios. Estamos llamados a como pueblo de Dios, estamos llamados a una unidad inexplicable. Y nuestros componentes nucleares son la fe, la esperanza y el amor. Y como parte de nuestra nueva identidad necesitamos el conocimiento de la voluntad de Dios, inteligencia emocional e inteligencia espiritual, y vivir una vida digna del sacrificio de la cruz. No necesitamos saber para ser salvos, necesitamos creer, pero necesitamos saber para vivir la vida cristiana. ¿Ok? No para ser salvo solamente creer. El otro punto es: Jesús es el centro de todo el proceso de la nueva identidad. Tiene supremacía y tiene prioridad. ¿Por qué? Porque Jesús es el Redentor, es la revelación de Dios, Él es el objeto y el sujeto de la creación, es quien mantiene todo en orden, es la cabeza, director, administrador, pensador de la iglesia, posee toda la plenitud de Dios y es el reconciliador. Y esto va a ser importante, esto de que es el reconciliador va a ser importante en la clase de hoy. Y también tiene supremacía y tiene prioridad porque Jesús es en nosotros la esperanza de gloria. Así que ya tenemos todos los temas que estuvimos dando por casi 7, 8 clases de septiembre, octubre y parte de noviembre. Tomó muchas clases porque ustedes pueden ver que es un contenido profundo
Y es importante, es importante. Así que es tiempo de empezar el capítulo 2. Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer Colosenses 2 del 1 al 5. Y dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y el versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Así que esos son los versículos que tenemos para hoy. Vamos a empezar a yo creo que la frase más importante en estos 5 versículos es unidos en amor. Ya Pablo habló de la necesidad de la unidad en Cristo. ¿Y por qué insiste de nuevo en hablar de unidad? No es justo que sigamos adelante sin que hablemos del problema que representa la figura de Pablo. Todo lo que voy a decir está en el libro de Identidad Revelada de la mayora Amy Reardon, que es el que estamos usando de base para estos estudios bíblicos, pero también en el libro de César Vidal, Apóstol para las Naciones, un libro de la vida y los tiempos de Pablo. Y este último libro de César Vidal se lo recomiendo, es muy bueno, es muy bueno. En el año 57, un hombre es arrestado en Jerusalén después de un disturbio. Aunque el tribuno de la guarnición romana de la Torre Antonia, esa torre que lindaba con la muralla norte del templo, este tribuno creía que el arrestado era un egipcio. Cuando lo oyó hablar en griego, no le queda más remedio que preguntarle quién era. La respuesta: soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad que no es escasa en importancia. Con lo que está diciendo es que también era ciudadano romano de nacimiento. ¿Ok? Cuando Pablo es arrestado, está pelado a rape, no tiene pelo ninguno. Eso era una práctica muy común entre los egipcios. No solo los sacerdotes, pero muchísimos egipcios de las últimas dinastías en la época antes de Jesús y durante el ministerio de Jesús y un poco después del ministerio de Jesús, usaban pelucas. Se rapaban la cabeza y usaban pelucas. Así que era una práctica común raparse, pelarse, sí, afeitarse la cabeza. Pero esa práctica no era común entre romanos y griegos. No era común. Había quien lo hacía por algunas razones. Los judíos, por ejemplo, lo hacían para demostrar dolor. Pueden leer en el libro de Job que cuando a Job le dan todas estas noticias de los desastres, perdió esto, perdió lo otro, perdió los animales, perdió la finca, perdió las casas, perdió los hijos. Cuando le dan todas estas malas noticias, Job se viste de silicio, es decir, de cenizas y se pone ropa hecha de saco, de ropa rústica, y se afeita la cabeza. Era un símbolo de duelo entre algunas naciones semíticas, no solo los hebreos, pero algunas otras naciones semíticas también lo hacían. Pero los romanos y los griegos no lo hacían. Así que vamos a hablar de la identidad de Pablo, que está pelado a rape en el templo. Parecía egipcio, hablaba griego perfectamente, era judío
era ciudadano romano. Suena un poco confuso. De hecho, los filósofos de todos estos siglos después que Pablo muere, han mirado a Pablo de una forma completamente diferente y lo han estado mirando, comparando con Jesús. Los más reaccionarios a reconocer, los más reacios a reconocer que Jesús era una persona histórica, a reconocer la historicidad de Jesús o la divinidad de Jesús o incluso la resurrección de Jesús. Incluso esa gente que hacen eso siempre han mostrado más simpatía por la figura de Jesús que por la figura de Pablo. Pablo parece ser como esa piedrecita en el zapato que nos molesta. Bueno, eso le pasaba a estos filósofos, muchos de ellos ateos, muchos de ellos influenciados por la mitología griega. Ellos no les gusta la figura de Pablo, es difícil para ellos la figura de Pablo. Y si analizamos a los historiadores o teólogos judíos y musulmanes, la reputación de Pablo parece ser mucho peor. Había rabinos judíos que llegan a decir que Pablo es el inventor del cristianismo, que usó elementos del judaísmo monoteísta y elementos del misticismo griego idólatra para crear una religión diferente, y que el Jesús que él predica es un invento, es un figmento de su imaginación, es un invento que Pablo ha hecho. Si analizamos las razones por las que Pablo se rapó la cabeza y fue al templo a cumplir un voto, nos damos cuenta cuán fuerte era Pablo criticado por los cristianos de origen judío. De la misma manera, hay judíos que no son cristianos que vivían en Asia, quienes son los que delatan a Pablo acusándolo de enseñar cosas en contra de la nación judía y en contra de la ley. Pero déjenme decirle, esto no era solo con los enemigos de la fe o con los cristianos que eran de origen judío. En las iglesias gentiles, Pablo tampoco era popular en alguno de los grupos de las iglesias que él mismo había fundado. Por ejemplo, en Corinto se hablaba abiertamente del rechazo del liderazgo de Pablo. Así que todas estas opiniones negativas de Pablo chocan con una verdad innegable. Una verdad innegable. La verdad innegable es que Pablo sufre una transformación instantánea que no solo enriquece su figura, pero que le da profundidad al testimonio que Pablo tiene. Por eso Pablo, cada vez que tiene una oportunidad, habla del evento que cambió su vida, porque es un evento tan drástico que es imposible inventarlo o imaginarlo. Es imposible que una persona cambie 180 grados. Pablo, incluso dentro de las filas judías, antes de conocer a Jesús, era una figura conflictiva. Pablo se creía, había sido educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los maestros de las escrituras que militaba en los fariseos. Los fariseos se creían mejor que mucha gente y había una fracción de los fariseos que se creían mejor incluso del resto de los fariseos. Y en ese grupo estaba Gamaliel. Gamaliel era una persona maravillosa. Yo no estoy criticando la moralidad a las buenas intenciones y la honestidad desde el punto de vista religioso. Gamaliel era una buena persona. Simplemente era parte de esa élite, de ese grupo especial. Y Pablo pertenecía a eso. Por eso en una de las ocasiones Pablo dice, y yo tengo mucho más de qué gloriarme.
Tengo mucho más que fariseo de fariseos. Y esta expresión fariseo de fariseos está dando una idea de, um, de esto, de la importancia que Pablo tenía antes de reconocer que él no tenía importancia ninguna, sino que Cristo era el que tenía importancia en su vida. Yo creo que todos estos factores del trasfondo podemos ver ciertas inquietudes en Pablo. Por ejemplo, Pablo trata constantemente de presentarse a sí mismo, no como el héroe de la historia, no como el fundador del cristianismo, ni siquiera como uno de los fundadores del cristianismo. Y cuando habla del apostolado, se añade al final de la lista, ni siquiera como defensor de cualquiera de las posiciones extremas o no extremas dentro y fuera del cristianismo. En un momento dice, al judío me hago judío y al gentil me hago gentil con tal de ganarlos para Cristo. Es decir, Pablo no se presenta a sí mismo como una figura importante. Ahora, la otra inquietud es que él trata de darle supremacía a la figura de Jesucristo más que a su propia figura. Es decir, no solo que no le da importancia a quién es él, sino que usa la figura de Jesucristo para opacar su propia figura. De hecho, cuando dice, sed imitadores de mí, el ejemplo que usa es como yo soy imitador de Cristo. Es decir, transfiere el ejemplo que él podía haberle dado a otros cristianos, él lo transfiere a Jesucristo, quitándose de arriba la responsabilidad y convirtiéndose en un intermediario um, que, que, que puede ser necesario, pero que no es esencial para vivir la vida cristiana. Lo más importante es aprendamos a imitar a Jesucristo, es decir, la supremacía la tiene Cristo. Ahora, otra de las inquietudes de Pablo es reconocer y hacer entender a las personas a las que escribe, hacerle entender la extrema necesidad de la unidad entre los creyentes, especialmente por la encrucijada cultural que era parte de la esencia del cristianismo. Nunca antes ninguna otra religión cruzaba fronteras. Más bien, cuando una religión se expandía en otra cultura, no era tan exitosa. Era simplemente ciertas personas que hacían cierta identificación cultural con la religión que estaban adoptando como suya. Pasaba en muchas religiones, pero nunca en la forma en que está pasando en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no es una religión, pero a los ojos de las personas desde afuera, podemos ver que no solo no era una religión, sino que además de eso era atípica, era atípica. Es decir, tú te encontrabas esclavos, ricos, trabajadores, gente que tenía oficios en la iglesia, judíos, griegos, africanos, porque había algunos ya de las culturas de África del Norte. Es decir, tú te encontrabas con un grupo que no era homogéneo, que no era homogéneo. Y cuando usted se encuentra en un grupo que no es homogéneo, siempre hay ciertos choques culturales, siempre hay ciertos choques culturales. Alicia parece que no puede encontrar el video. Le pueden mandar ahí una nota de que está en Facebook. En el Facebook no, que no estamos usando Zoom ya. Es por eso, por todas esas inquietudes que Pablo tiene,
Es por eso que Pablo se presenta a sí mismo. Se presenta así, ¿qué hora tengo? Las y 22. Se presenta a sí mismo como un defensor de los colosenses. En el versículo 1 del capítulo 2 que leímos. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 1. Y dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Hace una aclaración, no solo por ustedes, pero también por otras personas, incluso por otros que nunca he visto. Es decir, hermanos de iglesias que él fundó, pero que aceptaron a Jesucristo después que él se había ido, o hermanos de iglesias que él no fundó, porque Pablo no fue el único que fundó iglesias en sus viajes misioneros. Habían otros cristianos, otros misioneros fundando iglesias. Así que él dice, yo sostengo una gran lucha por vosotros. Yo soy su defensor, su defensor. Sin embargo, en el versículo 3, dice que es en Jesús en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si en el capítulo 1 Pablo expresa en una forma como si fuera una petición de oración a Dios, dice, para que los colosenses lleguen al conocimiento de la voluntad de Dios, en el capítulo 2 dice, ¿cómo y dónde pueden obtener tal conocimiento? Y lo dice clarito. ¿Cómo? ¿Cómo? Mediante la consolación de sus corazones. Eso solo lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y mediante la unidad en amor. Y eso también lo hace solamente el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el cómo. Vamos al dónde. ¿Dónde? Ese conocimiento está escondido en Jesucristo. Cuando nosotros decimos que una cosa está escondida es porque hay que buscarla, ¿verdad? Es porque hay que buscarla. Si hay un tesoro escondido, posiblemente habrá que llevar una pala y un pico para acabar y encontrarlo. Él está diciendo, acérquense a Jesús, lléguense a donde está Jesús y empiecen a buscar ese conocimiento, porque ahí está escondido en Jesús. La intención de Pablo no es presentarse a sí mismo como una persona importante, sino presentar a Jesucristo como la fuente del conocimiento de la voluntad de Dios y como la causa de la salvación propiciada por Dios Padre y sostenida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Y por eso lo dice claramente. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Ok? Palabras persuasivas. Pablo está interesado en que ellos entiendan estas cosas para que no caigan víctimas de los falsos maestros, La nueva identidad no tiene nada que ver con la personalidad, el carisma, la capacidad de sobreponerse a los conflictos. Inclusive ni el mismo Pablo, la nueva identidad de Pablo no tiene que ver con ninguna de esas cosas. La nueva identidad tiene que ver con quién es Jesucristo y con qué Jesucristo y qué Jesucristo puede ofrecernos. ¿Quién es Jesucristo y qué puede ofrecernos? Pablo simplemente es uno más entre nosotros. Uno más entre nosotros. Sí, él defiende su derecho al ministerio. Él defiende su derecho a a, a ser respetado como líder espiritual. Él defiende su derecho a opinar y a dar recomendaciones y a dar y a guiar a los cristianos de muchos lugares, porque realmente estuvo ministrando en muchísimos lugares. Pero
él está presentando a Jesucristo. Y de Cristo, en quien se esconde todo ese tesoro del conocimiento y la sabiduría. Eso es lo que a Pablo le interesa. Nuestra nueva identidad no tiene que ver con nosotros. Dios no nos está cambiando para que nosotros seamos más importantes. Dios nos está cambiando para que nosotros seamos como Él, para que seamos como Jesucristo. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros no es para convertirnos en importantes, sino para llegar a la estatura de Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el goal, el blanco de nuestro crecimiento espiritual. Jesucristo, la figura de Jesucristo. Y Pablo no va a olvidar eso, porque cuando Pablo está defendiendo a la iglesia de los ataques, bueno, en este caso la iglesia de Colosas, de los ataques de esas otras influencias negativas, Pablo dice, podemos solamente hacerlo si tenemos una identidad basada en la identidad de Jesucristo. Si tenemos eso. Pero tiene que aclarar que independientemente de que esa identidad esté relacionada con la identidad de Jesucristo, Jesucristo sigue siendo el más importante. Tiene prioridad, tiene supremacía. Alicia logró entrar. Yo creo que de una forma normal, Pablo coincide con otros escritores del Nuevo Testamento, incluso con el autor de Hebreos, porque el autor de Hebreos, toda su carta está diciendo, esa es la misma tesis del autor de la carta a los Hebreos. Jesucristo tiene prioridad, Jesucristo tiene supremacía. Y este es el testimonio de los apóstoles, es el testimonio que hace que la predicación del evangelio sea completamente diferente al resto de las religiones, del resto de las religiones. ¿Ok? ¿Está bien? Hemos terminado. ¿Qué hora tengo? Oh, 7:30. 30 minuticos. Yo pensé que nos íbamos a demorar más. Bueno, nada más hicimos los primeros 5 versículos. Vamos a seguir avanzando en las próximas semanas. A ver si terminamos el capítulo 2 antes de mayo. Antes de mayo. Bueno, me gusta mucho poderles compartir eh, estos estudios bíblicos de esta manera. Ya ven que he hecho algunos cambios en el diseño de la proyección. Espero que les guste y también no solo que sea atractivo, sino también que lo que estamos diciendo sea de bendición para todos ustedes. Bueno, hemos terminado. Vamos a tener un momento de oración y para despedirnos. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por la forma en que el Espíritu Santo inspiró a estos escritores para que fueran profundos, pero a la misma vez claros en la forma y en las declaraciones que hacían acerca del propósito de salvación tuyo con nosotros, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú les des confort, que tú les des, que tú bendigas, que tú estés con ellos, que tu presencia no se separe de los familiares de la mayora Rebeca Santos, que fue promovida a la gloria. Sé con ellos, Señor. Ellos están, no, a todos nos asiste la esperanza, pero tú sabes, Señor, que la pérdida provoca dolor y duelo. Te pedimos, Señor, que tú estés con ellos en estos momentos en que están pasando por esta
situación difícil y que tú los ayudes a enfrentar este momento. Sabemos que tú puedes hacerlo. Lo has hecho con todos nosotros en un momento u otro de nuestra vida. Bendícelos. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias a todos y que el Señor les bendiga. Bye.